Bueno, Martín Redrado ha publicado un libro recientemente que se llama Argentina Primero, poner en marcha el país tras la pandemia. Aquí lo muestro, ¿se ve? Sí. Un libro muy interesante, muy fácil de leer, muy racional, muy conceptual, muy bien desarrollado. Martín, gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Lo interesante es que ante la idea de un gobierno que no necesita plan económico, aquí hay un plan. Quiero empezar a pensar con vos lo que está sucediendo esta semana. Ha sido una semana de espiralización de la velocidad de los problemas económicos y quiero también retomar puntos del libro. ¿Cómo no? Dólar a 178, llegó a 179, dólar blue, estamos diciendo, en un momento. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que sostiene que el dólar blue no impacta en la economía real de los precios. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay que mirar un poco más al dólar financiero, es decir, al dólar, al llamado contado con liquidación, que es aquel que vos podés comprar con pesos, compras un bono en dólares, cotizado en pesos, y después a través de la bolsa lo podés cambiar a dólar billete y eso puede aparecer en tu cuenta de banco. Ese es un dólar que lo podés comprar con fondos normales. El dólar blue es un dólar que es informal, Sí. por lo tanto, al mercado que hay que darle más interés en términos de señal, que hoy terminó en 165. Igual estamos hablando de una brecha de más del 100%, con lo cual es una diferencia muy sustancial que marca las inconsistencias que hay en la economía. Es decir, el dólar es nada más que un termómetro de los problemas que tenemos en la economía y más allá del blue o el dólar financiero, si vos me decís, yo prefiero mirar al dólar financiero porque tiene más lo que llamamos en economía profundidad, es decir, hay más negociación en términos de compra y venta todos los días en ese mercado llamado dólar bolsa o dólar contado con liquidación, pero de todas maneras lo importante para todos los que nos están viendo es que esto muestra distorsiones que hay en la economía que hay que resolver. Ahora, no solo mira el dólar blue parece ser el dólar de la gente común que no hace una transacción más compleja como el dólar financiero que vos señalás. Así es. ¿Hay cálculos de cuánto, de qué volumen se manejan con un tipo de dólar? ¿Cuál es más domina más la economía, el dólar blue o el financiero? Bueno, el dólar blue tiene esto de las expectativas quizás, ¿no? De aquel quizás pequeño ahorrista que dice, bueno, me refugio en dólares, pero bueno, yo también le recomendaría... La clase media en la Argentina es pequeño ahorrista, claro, que ahora privada de los 200 dólares va al dólar blue. Claro, pero si quiere hacerlo también puede hacerlo con su banco, puede llamar a su banco y si tiene fondos que son que los tienen blancos, que los tiene declarados, lo mejor es no ir al dólar marginal. La diferencia que vos preguntabas es, el dólar blue mueve 10 millones, 15 millones entre compra-venta todos los días. El dólar financiero contado con liquidación, con una cantidad de restricciones que tiene, mueve 45, 50 millones de dólares por día, ¿no? ¿El dólar blue influye en el dólar financiero? No tanto, no tanto. Pero, digamos, más allá de mirar estas diferencias, lo que está claro es que no puede haber 5 precios para un dólar. No puede haber un dólar para la soja, otro dólar para el trigo, otro dólar para las exportaciones industriales, otro dólar para cualquier exportación de servicios, otro dólar para el que quiere ahorrar. Eso lo que te está mostrando es que hay distorsiones para resolver. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque la percepción, así como el riesgo país cuando escala decidido y llega a récords, la percepción del dólar subiendo en una semana 11 pesos, ¿no? Creo que cambió desde que arrancó la semana hasta ahora y llega hasta 179. Es una percepción de velocidad y de riesgo económico que se incrementa exponencialmente. Sí, es una dinámica complicada porque también ¿qué está reflejando? Un banco central que cada vez tiene menos reservas. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque la economía argentina la producción argentina necesita importar piezas, insumos, partes que vienen del exterior. Y si vos no tenés suficientes dólares, tenés que parar la fábrica para poder, y eso significa menos empleo. Con lo cual, está claro que aquí hay que mirar. Cuanto más brecha hay más dificultades para exportar, más dificultades para importar, y lo que estamos mirando todos los días no solo es la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el dólar oficial y estos dólares financieros o el dólar blue, sino también el nivel de reservas que, bueno, prácticamente hoy estamos mirando el fondo de la olla.
¿Tenés datos precisos acerca Sí, del por nivel supuesto. de reserva? Sí, Porque, por bueno, supuesto. había una reticencia por parte del ministro de Economía a detallar esto. Distintos analistas lo han estado detallando. Sí, ¿Cuáles sí, son sí. tus números? Sí. Bueno, los números nuestros de mi equipo Sí. Fundación Capital, cuando miramos a reservas netas, es decir, le deducimos el préstamo que se tiene con el Banco de la República Popular China, los encajes, que es lo que está depositado de los depósitos en dólares que tienen los argentinos en el sistema financiero. Cuando le sacás eso y otros préstamos, hay un préstamo con el Banco de Basilea, te quedan un poquito más de 5.000 millones de dólares netos. Ahora, esos 5.000 millones de dólares están compuestos en oro y una moneda que se llama derechos especiales de giro. Sí. Los derechos especiales de giro es la moneda con la cual vos invertís, tenés tus acciones en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Es una canasta de monedas, Sí. Entonces eso es difícil de hacerlo líquido, Claro. porque digamos, si vos vendés el oro es como que estás vendiendo Claro. lo último que te queda. Un banco central que vende el oro, claramente está mostrando señales de casi de un Sí, sí. final, ¿no? Por lo tanto, si vos le restás el oro y y derechos especiales de giro, prácticamente no te queda nada. Y ahí es donde entonces empiezan. Sin duda hay dinero disponible, digamos, el préstamo con el Banco de Basilea se puede disponer, no es exigible. Hay otro pequeño préstamo también con el sistema de garantía de los depósitos. Los depósitos de todos los argentinos pagan un seguro todos los meses y eso hay 1.700 millones de dólares que están depositados en Basilea y que el Banco Central también le tomó prestado al sistema de garantía Claro. de depósitos, con lo cual, digo, está debiendo, Es muy preocupante la situación. es muy preocupante, es muy preocupante, Hubo- mucha tensión y esto entonces se refleja en la brecha cambiaria. Claro. Cuando vos ves un banco central que no tiene espaldas, bueno, obviamente la gente dice, ¿dónde están los dólares? Bueno, los va a buscar otro mercado. Hubo una afirmación del presidente Fernández en relación a diciembre de 2019 y cero reservas, decía que habían quedado muy pocas reservas en el Banco Central y el expresidente del Banco Central durante la gestión de Cambiemos corrigió esta versión, Guido Sanleris. ¿Cuántas reservas había en diciembre de 2019? Había pocas también reservas, lamentablemente hubo ¿Pocas como casi nada en este momento? Sí, a ver, si uno tomaba, si le saca el oro, los Sí. derechos especiales de giro, estaría, o sea, 13.000 menos el oro y los derechos especiales de giro estaría en 6.000 millones. Pero creo que, parece que no es constructivo entrar en esta discusión. Había pocas reservas cuando se fue Cristina. Había pocas reservas cuando Claro. se fue Macri. En realidad es un problema recurrente de la economía argentina y creo que marca un poco también, un poco no, mucho, la agenda hacia adelante. Creo que es un momento también para señalar dónde están los problemas de la Argentina, pero también para ser constructivo y pensar cómo se soluciona. Indudablemente la Argentina necesita exportar más, necesita generar más dólares genuinos y no necesita depender tanto de dólares financieros. En tu libro planteas tres medidas o tres universos que hay que tener en cuenta para salir de alguna manera, que es el consumo, la inversión y las exportaciones. Así es, son las tres ruedas Sí. que siempre hay que pensar cuando uno hace política económica. En relación a las exportaciones se habla continuamente, los analistas economistas señalan este problema casi endémico de Argentina de la restricción externa, la Así es. falta de exportaciones suficientes como para contar con dólares genuinos, como parte de esa producción que se exporta. Ahora, esto es así porque hay otros que sostienen que hay dólares en Argentina, pero que no se invierten y se podrían invertir. ¿Cómo lo ves? Está muy buena la pregunta. En realidad Argentina necesita exportar más, pero es cierto que los argentinos ahorramos, yo no, pero ahorramos en dólares y entonces cuando uno dice cuántos dólares hay en el sector privado, hay 175.000 millones de dólares que están ahorrados en Argentina, muchas veces en las cajas de seguridad. Eso también... El colchón, digamos. El colchón, sí, exactamente, el colchón, caja de seguridad de la clase media argentina, que una de las maneras, bueno, una de las temas que hay que hacer hacia adelante es cómo esos dólares se pueden invertir en la economía real. Ni que hablar los dólares que están en el exterior. Claro. Se calcula que hay 400.000 millones. Por lo tanto, si vos tomás todos esos dólares y bueno, la Argentina generó, ahorró, Claro. el problema es que no hay confianza en la moneda. O sea, la moneda debe tener dos cualidades centrales. Primero, ser una unidad de cambio que te sirva para hacer transacciones, comprar, vender cosas todos los días, y lo segundo, ser una reserva de valor. El peso ha dejado de ser reserva de valor, no tiene esa condición, entonces
cualquiera que tiene un peso quiere ahorrar, bueno, puede ahorrar en muchos instrumentos, pero en general la clase media argentina ahorra en dólares. Entonces, si vos lo mirás desde ese punto de vista, no le faltan dólares. Ahora, en términos de la comercialización, es decir, de cómo vendemos nuestros productos al mundo, sin duda Argentina tiene un déficit de generar más exportaciones. De hecho, desde el 2011, las exportaciones vienen creciendo, claro, decreciendo. Llegamos casi a los 90.000 millones de dólares y hoy estamos en 60 y menos, ¿no? Con lo cual, realmente falta una política proexportadora que tiene que ver con cómo nos insertamos productivamente en el mundo, cómo miramos a aquellos países que son complementarios de la Argentina para poder insertarnos en lo que se denomina cadenas de valor. Cadenas de valor es un producto, un auto, por ejemplo, tiene una caja de cambios que se puede hacer en Córdoba, un motor que se hace en Sudáfrica, las puertas o la carrocería que se hace en Malasia y todo se termina ensamblando en México. Eso es una cadena de valor que se hace en el mundo, que uno la ve también en productos farmacéuticos, en productos químicos. Bueno, Argentina no ha logrado insertarse en cadenas de valor global porque no ha tenido esa visión desde el sector público y el sector privado. Ahora, Martín, una de las medidas de los últimos días del gobierno fue limitar cada vez más la posibilidad de acceder a dólares a los importadores. Así es. La exportación depende también de insumos importados, pues no se está hablando de importación de bienes suntuarios, sino de piezas que integran producciones que se realizan en la Argentina. Entonces, ¿cómo se alienta la exportación si una política restringe el acceso a dólares por parte de los importadores? Bueno, está claro que uno de los temas centrales que debe resolver la Argentina, volviendo al aquí y ahora, es ampliar la oferta de divisas. A mi juicio es equivocado el enfoque de reprimir la demanda, que también, digamos, el cepo empezó en septiembre del año pasado, entonces se fue por el camino de reprimir la demanda. Mi visión es que hay que ampliar la oferta. Argentina tiene hoy posibilidades de hacerlo. Se han generado algunos incentivos. Quiero entender bien, ¿qué significa reprimir la demanda? Es evitar que la gente compre dólares. Claro. Y ampliar la oferta, ¿qué sería? Ampliar la oferta es generar incentivos para que haya más dólares. Por ejemplo... que los exportadores liquiden. Sí, pero por ejemplo, hoy por hoy, como hay incertidumbre cambiaria, vos le podés decir a los exportadores, exporten, traigan los dólares, pero le saco la obligación de liquidarlos por pesos. Es decir, usted, exportador, es dueño de sus dólares, los deja en un corresponsal en el exterior, pero eso aumenta las reservas del país y usted liquida los dólares. Ahora hay tiempos para cambiar. Si vos exportás soja, por ejemplo, desde que cobrás tenés 15 días para trasladarlos a pesos. Si vendés servicios como yo, doy una conferencia, la cobro en el exterior, 5 días tengo desde que cobro en el exterior para trasladarlas a pesos. Claro. Entonces, si estás obligado a hacerlo. Claro, entonces sacar esa obligación es una manera de incentivar que haya más dólares en términos de reservas. También... Ahora, hay más dólares en términos de reservas, pero no necesariamente se vuelcan a la inversión y a la producción. Correcto, pero eso te va a permitir bajar la brecha. En la medida en que haya más... Cuando uno ve que hay más reservas, entonces vas a tener más capacidad de bajar la brecha, menos distorsiones y por lo tanto... Se aquietan los ánimos de alguna manera. Exactamente. Vos tenés que aquietar los ánimos y además Argentina tiene, le guste o no le guste, una negociación por delante con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Argentina, y yo modestamente en este libro, que la verdad que estoy muy contento porque es el libro más vendido hoy en la Argentina, con lo cual, como vos decís, libro fácil de leer, no es para economistas, pero creo que Argentina tiene la oportunidad de pensar un programa hacia adelante, de explicar a los argentinos y al mundo qué es lo que piensa hacer. Lo tenemos que hacer también porque le debemos 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Hay que sentarse a mediados de noviembre. Hasta ahora el gobierno no ha explicitado un plan, un programa, si querés una hoja de ruta. No me voy a meter en la discusión semántica si plan o no plan, pero tenés que decir qué vas a hacer hacia adelante. Y bueno, este es el gran desafío porque en definitiva... Hoy tenés una crisis de confianza. Entonces, yo te puedo decir estas medidas, por ejemplo, sacarle la obligación de liquidar a los exportadores, pero son medidas que te permiten generar un puente. El puente hacia la otra orilla es generar un programa económico que restituya la confianza. Martín, te encontraste con los delegados del Fondo Monetario que llegaron a la Argentina. ¿Cuál fue la pregunta que te plantearon y cuál fue el diagnóstico que hiciste a partir de esa pregunta?
Bueno, muchas preguntas. Fue una larga reunión. En particular, el nivel de emisión monetaria y sobre todo el nivel de cómo se va a financiar el déficit hacia adelante, ¿no? Obviamente hablamos también del tema cambiario, pero sin lugar a dudas la idea de el déficit que ha tenido la Argentina y cómo va a reorientar, sobre todo un país que no tiene crédito y que se ha financiado con emisión monetaria. Que no tiene dólares, no tiene crédito. ¿Cómo se va a financiar? ¿Con más emisión? ¿Le dijiste? Bueno, es lo que ha planteado el presupuesto. El ministro de Economía ha planteado que el déficit del año que viene, el 57% se va a financiar con emisión monetaria. Yo creo que es mucho y que debería generar más incentivos para poder financiarse con el mercado local. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, dando incentivos a las empresas de seguros a que generen seguros de retiro o seguros de vida voluntarios. ¿De qué manera se logran estos incentivos? Si vos podés darle la liberación del impuesto a las ganancias, es decir, que la gente que invierta en seguros de vida o en seguros de retiro, mientras está esa plata invertida en el mercado local, en pesos, lo que genera es deducirlo eso del impuesto a las ganancias. Sobre esa plata no paga impuesto a las ganancias. Bueno, estas son maneras de profundizar el mercado de capitales local para que Argentina pueda financiar esos desbalances sin acudir a la emisión monetaria. Consumo. Hay maneras un poco preocupantes de alentar el consumo, que es emitiendo y generando déficit. ¿Cómo se alienta el consumo en este contexto actual sin recurrir a esas herramientas? Hay que bajar la tasa de inflación. La clave es que el salario valga, que cuando vayas a fin de mes o al principio de mes al supermercado, con tu salario puedas comprar los alimentos que tu familia necesita, los útiles que los chicos, la vestimenta que necesitan, tiempo o plata también para esparcimiento, para deportes, en fin, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida de relación, en nuestra vida profesional, en nuestra vida con nuestra familia. Entonces, una política que privilegie la reducción de la tasa de inflación. Ahí también, yo digo en mi libro que hay que generar un programa de estabilización que marque una reducción sustancial y sistemática de la tasa de inflación. ¿Para qué? Para que el salario valga, y un programa de modernización productiva para que se invierte, para que se pueda crecer y para que haya más empleo. Ahora, ¿cómo se genera esa baja de la tasa de inflación? Porque estamos de acuerdo con que eso hay que hacerlo, pero en este contexto, con el dólar aumentando y evidentemente volcándose hacia los precios, ¿qué se hace? Vos necesitas un plan, un equipo y eso respaldado por leyes que sean aprobadas por el Congreso. ¿Por qué? Porque Argentina necesita marcar un sentido de rumbo, que más allá de lo que ocurra en las elecciones, marca que todos estamos encaminados en una misma dirección, que todos vamos por la misma ruta. En materia de inflación, lo que yo propongo, no lo digo en el libro, pero digo el concepto, pero sí te digo qué es lo que habría que hacer, es una ley de estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa esa ley de estabilidad? Significa que todas las variables que maneja el gobierno nacional, provincial y municipal, el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, los subsidios, los salarios del sector público, todos deben converger hacia un mismo número. Si vos querés que el año que viene haya una tasa de inflación del 30%, entonces todas estas variables tienen que converger hacia ese nivel y plantear un horizonte más allá del año que viene, porque no es solo el presupuesto. Vos preguntabas también la discusión con el Fondo Monetario. Bueno, necesitas un programa por lo menos de 5 años para adelante. Entonces, tenés que marcar cómo esas variables se van a comportar en los próximos años. Entonces, mi propuesta es que sea el 30% el año que viene, que sea el 20% en el año 2022 y que sea el 10% en el año 2023. Con esta convergencia, pues le marcás la cancha al sector privado y entonces nadie va a pagar salarios de más del 30%, nadie va a aumentar sin controles, pero marcás la cancha. Es decir, bueno, acá vamos a jugar al fútbol. Entonces nadie juega con la mano. Entonces marcás un sendero muy claro que eso permite anclar expectativas. Condiciones para bajar la tasa de inflación, que es clave, como un efecto dominó para otras cosas, que haya equipo económico y que haya plan. ¿Hay? Y que haya una ley que marque un sendero, que marque un horizonte, por lo menos a 4 años, porque la inflación no la puedes bajar. Ley puede haber, pero equipo económico y plan ¿hay? Equipo hay. Y el plan, estamos en el plan B corta, vamos viendo, y yo espero que el plan B corta, vamos viendo, se transforme, creo que hay una oportunidad, hay un mes por delante, de acá al 15 de noviembre, Argentina tiene que mostrarle al Fondo Monetario y a los argentinos
cuál es el programa que tenemos por delante. Esperemos no caer en el error de que el programa te lo termine haciendo el Fondo Monetario, porque ya sabemos en dónde termina, en más recesión y en más ajuste cambiario. Entonces hay que evitar eso, como llevando el programa hecho por argentinos y desde Argentina. Ahora, Martín, una pregunta más de fondo, ¿no? ¿Es un problema político este o es un problema económico? Político digo porque la gestión de Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene un stock de recuerdos que la población comparte. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que te tocó atravesar como presidente del Banco Central en 2010, protegiendo las reservas que el gobierno de la entonces presidenta quería usar en el Fondo de Bicentenario para pagar intereses de la deuda sin pasar por el Congreso, ¿no? Ahora, entonces es un problema político-institucional de que, por ejemplo, la autonomía del Banco Central no se respeta y de que el kirchnerismo tiende a aprovechar reservas para generar consumo de manera poco interesante, porque una de las confesiones de aquel momento era que en realidad se querían esas reservas para alimentar el consumo, para incentivar el consumo. ¿Es posible una economía racional con esos antecedentes? El hombre es el ser y sus circunstancias, de tal manera que hoy hay que pararse en 2020 y sin duda quien esté en el equipo económico necesita un respaldo político que tiene que venir no solo de la coalición de gobierno, sino de la oposición. Por eso yo estoy convencido que Argentina, para plantearse una política de estabilización y de crecimiento para los próximos 10 años, necesita patrones de conducta, necesita leyes que tengan mayorías, que se discutan en el Congreso y que después se pueda saber que Argentina no va a cambiar. Argentina es un país de instituciones débiles y por lo tanto necesita leyes fuertes que nos quiten discrecionalidad. Argentina necesita reglas que marquen caminos y que eviten que el funcionario de turno pueda cambiar el rumbo 180 grados, generar inestabilidad, generar incertidumbre y por lo tanto falta de crecimiento. Yo comentaba que la ley discutida en 2017, en diciembre, la ley previsional, aunque se votó y obtuvo la mayoría en el Congreso, no generó una política de Estado. El nuevo gobierno, en diciembre la dejó afuera, lo suspendió por la ley de emergencia. ¿Cómo se hace para que las leyes se conviertan efectivamente en política de Estado? ¿El kirchnerismo es capaz de generar los consensos por fuera para llegar al Congreso con una política muy consensuada y duradera? Bueno, es necesario plantearse leyes que después solo puedan ser revisadas con mayorías especiales. Es decir, darle esa capacidad que una ley se pueda cambiar no con el 50+1, sino con 2/3 del Congreso, tanto del Senado como de diputados. Esas son, por ejemplo, leyes impositivas, leyes que hacen a cambios específicos en materia de exportaciones. Bueno, allí ese tipo de leyes hay que diseñarlas de esa manera para que solo puedan ser mayorías especiales las que las cambien hacia adelante. ¿Cuál es el precio real del dólar financiero, que es para vos tan importante? No, no es importante. Yo diría que lo que es importante es que no se puede tener 5 precios para una sola mercadería. Entonces, y un poco lo que te comentaba en el corte, que para hablar de política económica uno no puede hablar de el dólar separado de los impuestos, separado de las retenciones, separado, o sea, se necesita una visión sistémica, una visión integral, una visión que muestre, bueno, cómo todas las variables pueden convivir entre sí. Hacer política económica es como ser el director de una orquesta. Entonces, la orquesta tiene que tocar la misma partitura. Una no puede tocar rock, la otra tocar rap, la otra tocar música clásica y la otra música electrónica. Porque por más que sea buena, sale un ruido fenomenal. Entonces, todos toquemos la misma partitura y así entonces vamos a tener un dólar que no sea el bien más buscado en la Argentina. En 30 segundos, ¿hay liderazgo político suficiente como para que todos toquen esa partitura? Bueno, eso lo dejo a los políticos. Déjame a mí seguir con la economía, que es donde puedo aportar en un momento. No, yo creo que, como también comentamos, creo que este es un momento para ser muy constructivo, es un momento crítico para la Argentina. Yo aporto estas ideas que acabamos de comentar, este libro Argentina Primero, para poner a la Argentina delante de todos. Muchísimas gracias, Martín Redrado.